Hola caballistas y bienvenidos a mi canal. Yo soy Gema Caballo Caballo y hoy os traigo un vídeo que será la serie de otros vídeos. Os traigo un vídeo para enseñar a un caballo a que aprenda el paso español. He visto muchos vídeos sobre esto y ninguno realmente enseña desde cero. Lo que muestran son caballos que ya han sido tocados anteriormente. Yo, como siempre, os voy a mostrar desde el primer día y el primer momento que empiezo a tocar el paso español a un caballo. Os puedo enseñar Iris, la potra de 4 años, cuando empecé a tocarle el paso español que tenía 3, y Sparky, un caballo de 10 años, ¿vale? No soy experta en enseñar el paso español. Dependiendo de lo que me da cada caballo, voy jugando un poco con eso. Hay errores que he cometido, pero los he sabido solucionar. Y todo eso os lo voy a comentar en los vídeos que voy a ir subiendo día tras día en esta lista. ¿De acuerdo? Así que si queréis saber cómo enseñar el paso español a vuestro caballo, suscribiros para no perderos estos vídeos, ya que hoy vamos a agregar el primer día y posteriormente agregaremos otros días. Empecemos con la lección, el paso español desde cero. He visto vídeos donde les pegan bastante fuerte en las manos para que las levanten. Este no es mi caso, ya sabéis que yo respeto mucho al caballo. Mi objetivo es buscar la parte débil de la pata, que cada caballo es diferente, y molestarlos en plan de que como si fuera una mosca. Aquí Iris ha reaccionado enseguida, así que su zanahoria y sus caricias. Y volvemos. Hay que tener paciencia ya que no picas fuerte con la fusta y por lo tanto el caballo quizás tarde lo suyo en levantar la pata. Cuando se empieza a enseñar algo a un caballo hay que premiar siempre a la mínima intención de lo que queremos. Más adelante ya iremos subiendo el nivel de exigencia. Es la única manera de que el caballo nos entienda de lo que queremos realmente. Si vemos que molestándolo en un sitio determinado de la pata no responde, trataremos de hacerlo en otro lado. Como podéis ver en el vídeo, aquí no me responde dándole en la rodilla, pues intento bajar un poco más la fusta y darle en otro lado. Hay que buscar siempre la parte más sensible de la mano del caballo, ya que esta parte es diferente en cada caballo. Normalmente la gente que tiene poca paciencia, cuando el caballo nos responde, va aumentando la fuerza de la fusta a la hora de dar los golpes y así solo obtendremos nervios del caballo. Y para que un caballo pueda aprender bien, necesita estar relajado. En un principio la pata la levantará por molestias, pero si le vais dando premios, al final relacionará levantar la pata con un premio y finalmente lo hará enseguida sin esperar que le moleste mucho la fusta. Aquí ya podéis ir observando que parece ser que Iris va cogiendo la dinámica del juego. Levanta pata, tiene zanahoria. Pero no os desaniméis, cada caballo tiene su ritmo de aprendizaje y depende de muchas cosas. Así que sí es cierto que Iris es bastante lista en estas cosas, pero aún así se le puede enseñar el paso español a caballos que aprendan más despacio. Lo único que necesitas es más paciencia. Cuando vemos que el caballo ya relaciona la fusta con levantar la mano, entonces es momento de pedírsela a la otra mano. La caminamos un poco, le damos una vuelta para que no relacione una cosa con la otra, simplemente desbloquearla. Siempre hago esto para desbloquear un poco a Iris. Aunque la potra da bien la otra mano, no quiere decir que siempre sea así. Hay veces que los caballos dan bien una mano y la otra les cuesta más. Así que siempre hay que empezar desde cero con la otra mano. El paso español se suele enseñar mientras el caballo camina para que aprenda a ir caminando y metiendo los posteriores mientras anda con el paso español, pero es algo que a mí no me ha resultado y lo encuentro muy difícil, así que he preferido enseñárselo así y luego ya arreglaré de que el caballo vaya hacia adelante mientras tira las manos.
Como podéis ver, de vez en cuando la voy desbloqueando dándole una vuelta o dándole algunos pasos. Creo que esto les despeja un poco la mente, por eso lo hago bastante a menudo. No me lo ha enseñado nadie, es una teoría mía. Una vez vemos que da las manos bien, entonces ya es cuestión de juntarlas, de pedir una y otra. Yo lo hice todo el mismo día porque Iris reaccionaba bastante bien, pero sobre todo no agobiar a los caballos, no bloquearlos. Si veis que se bloquean, dejarlos y probarlo otro día. Normalmente para pedir el paso español la gente se pone a las espaldas del caballo, al lado, para que pueda caminar hacia adelante. Yo en este caso me pongo delante porque me es más fácil tocar una y otra mano a la hora de combinarlas. Pero sí es cierto que hay que tener cuidado porque si le da por lanzar la mano hacia adelante nos puede hacer daño, así que mucha precaución. Siempre hay que intentar terminar la sesión de trabajo con algo bueno que haya hecho, algo mejor de lo que había empezado. Así el caballo relaciona lo que quieres realmente. Aquí podéis ver que cuando Iris hace algo bastante más bueno de como había empezado, ya la dejo tranquila. Aquí en este momento Iris me da la mano un poco más alta de lo normal, así que creo que es cuestión de terminar el primer día de trabajo del paso español. Ahora os voy a mostrar un poco la primera vez que le pedí el paso español a Sparky, que fue bastante más diferente que Iris, así que atentos porque no todos los caballos reaccionen igual como he dicho anteriormente. Por cierto, ¿nos falta algo? ¡Claro! ¿Nos falta algo? ¡Suscribiros, por favor! Venga, vamos a ver cómo le enseño el paso español desde cero a Sparky. Aquí tenemos el claro ejemplo del típico caballo que cuando le pides la mano lo que hace es manotear. Sí es cierto que le pido el paso español con los protectores ya que había terminado de trabajar. Es mejor sacárselos, así es más sensible a la fusta. Pero como me reaccionaba bien, pues entonces seguí pidiéndoselo. A Sparky no le daba zanahorias, simplemente lo acariciaba, y he podido comprobar que dando zanahorias los caballos aprenden más rápido que con caricias, ya que ellos mismos se esfuerzan en pensar cómo conseguir la zanahoria que hemos dado anteriormente. A Sparky le enseñé primero a tirar una mano bien, y cuando tuvo una mano que la tiraba perfectamente, luego me dediqué a la otra. Esto también me llevó más tiempo a la hora de enseñárselo. Como digo anteriormente, en cuanto el caballo te da algo bueno, hay que dejarlo para que descanse y asimile lo que ha hecho. Este vídeo es un poco resumido. No me ha dado mucho tiempo a explicaros cosas de Sparky, ya que no tengo mucho grabado, pero intento hacer todo lo posible para que aprendáis. Aquí os dejo la lista conforme donde voy a agregar los vídeos sobre el paso español, ¿de acuerdo? Entonces, sin nada más que deciros, me despido, que si no, os vais todos y no me puedo despedir. ¡Hasta otra, caballistas! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscribiros! ¡Suscribiros! ¡No os olvidéis!